Hola queridos amigos, colegas, bienvenidos a mi canal Aprendizaje Ágil. Soy David Moreno y el día de hoy quiero compartirles un video muy especial. De hecho, en adelante voy a hacer este tipo de videos, voy a conversar con expertos, voy a conversar con gente del medio de talento humano y pues vamos a conversar, vamos a debatir. Es un espacio que quiero que nos divirtamos todos, pero al tiempo vayamos aprendiendo. Por eso se llama Aprendiendo con la Gente, para que nos dejen ciertas pautas de cuestionamiento propio, de saber qué estamos haciendo bien, de ver qué podemos hacer mejor, que tal vez no lo estemos haciendo tan bien. Y para eso pues vamos a tener estas conversaciones. El día de hoy me va a acompañar Jorge Izquierdo. Van a ver durante el video que él es un emprendedor ecuatoriano. Él fundó su propia empresa aquí en el Ecuador y pues él se dedica a hacer temas de diagnóstico de cultura laboral y de ahí se desprenden otros servicios. Tiene presencia en varios países y pues quiero que lo conozcan, quiero que pues vean cómo es su forma de ser, su día a día y tal vez a ustedes les deje algunos elementos inspiracionales. Así que sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Hola mis queridos seguidores, el día de hoy le tengo a Jorge Izquierdo. Jorge Izquierdo es dueño de la marca Prestro, así que le vamos a dar la cordial bienvenida y el día de hoy pues vamos a preguntarle un poco de su experiencia, porque él es un experto en talento humano, ha tenido un montón de años trabajando en talento humano y pues tiene hoy unas soluciones bien interesantes que nos va a contar. Jorge, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en talento humano. Muchas gracias, David. Te cuento que siempre me interesó el área de recursos humanos. Me formé en el área de recursos humanos y trabajé muchos años en algunas empresas, así que siempre me llamó la atención esto. Y luego que transcurrieron algunos años, en cambio vino la necesidad de innovar, de crear algo propio. Así que dejé las empresas y me dediqué a formar una idea, que es el tema de cultura laboral, que es lo que hacemos ahora en Presto. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustaba de talento? O te gusta porque todavía lo estás haciendo ya por tu parte, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que me gusta es la gestión del talento humano, dar oportunidades a las personas, desarrollar sus habilidades, su destreza. Soy un firme creyente que realmente el recurso más sostenible en el tiempo de las empresas son los colaboradores. Simplemente que muchas veces las empresas tradicionalmente se enfocan más en ver indicadores de resultados, no en quienes lo consiguen. Entonces, si tú ves el enfoque de la planificación estratégica, el enfoque de KPIs, son números fríos sin ver quién los consigue. Entonces, creo que la gestión de talento humano debería estar justamente en eso. Saber quiénes lo consiguen, reconocer, planificar, saber con quién cuento, hacer un plan de carrera, de sucesión, porque creo que eso es lo que le va a ayudar a la organización a mantener los indicadores. Yo creo que es de esta manera aislada que hemos aprendido a ver los indicadores, lo que no nos permite ver la gestión del talento. Lo que tradicionalmente en la metodología de gestión de empresas le dicen al recurso humano, salir de la estructura del recurso humano, más bien a verlo como un talento. Eso es lo que nos dices, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso es súper importante. Las empresas que van descubriendo esto son las que invierten en talento humano. Es fácil darse cuenta con indicadores sencillos. Por ejemplo, si ves el número total de colaboradores y divides para el número de personas en talento humano, pues ya puedes tener un indicador de qué tan preocupado está el gerente por la gestión del talento humano. Si no trabajen y ya. Sí. La otra es también los indicadores que tienes, por ejemplo, qué presupuesto te dan. No la nómina, porque la nómina tienes que pagar. El valor adicional que le das al área de talento humano. ¿Cuánto le das para mejorar sus modelos de desempeño, de capacitación, de planes de carrera, de sucesión para motivar al equipo? A veces pensamos que estos factores humanos se gestionan sin una parte económica como el resto de indicadores y realmente sí se necesita. Entonces, si logras tener estos dos indicadores ya te puedes dar cuenta qué tanto la organización está dispuesta a gestionar la parte del talento. Entonces, no nos preocupemos solo por la nómina, por pagarles el sueldo, que a veces hasta ni se paga completo, sino más bien todo lo adicional que se invierte dentro de talento humano. Sí, entonces una manera tradicional de ver, obviamente siempre el gasto mayor, si tú ves en empresas de servicio, principalmente en empresas de servicio, el mayor gasto es la nómina. Entonces muchas veces desde los indicadores gerenciales se ve como, miren, de todo lo que gano el mayor porcentaje ya estoy pagando a las empresas, ¿qué más? ¿Qué más? Y realmente es después de estos indicadores, de estos números realmente. Y
tal vez lo que no hemos aprendido es haber retribución en eso. Entonces, me gusta, vi el otro día un video tuyo del ROI. Entonces, a mí me parece súper chévere porque tal vez sí también sea una habilidad de las personas de talento humano que no hemos desarrollado cómo indicar este ROI a un gerente general, por ejemplo. Entonces, creo que también somos parte de un sistema que tenemos que ir cambiando. Y creo que vamos aprendiendo de las otras disciplinas, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, también yo leía de cómo nos vendemos las áreas de talento humano hacia las gerencias. Y ahí cómo aprendemos marketing. ¿Qué marketing? No, es que con que la gente se sienta bien y esté bonito y creen que estoy haciendo bien las cosas, ya. Entonces, no me pidan más. Y estoy pagado el sueldo. Entonces, creo que también hay que enfocarnos en lo otro. Sí, completamente. Ok, y cuéntanos dentro de tu experiencia, ¿qué es lo más rico de emprender, de formar tu marca, de gestionar tu empresa? Porque es una empresa bastante conocida en el medio, ¿no? No tener jefe. Creo que lo más importante de hacer un emprendimiento es justamente que tú puedes generar la cultura que deseas que tenga tu emprendimiento. Y puedes diseñarlo tú. La carga horaria, cómo quieres trabajar, cómo quieres que la gente vea su trabajo. Entonces, creo que la gran oportunidad de hacer un emprendimiento es formar la cultura como tú deseas de tu organización. Hacer las cosas de tu modo. Sí, creo que tiene una ventaja también estar dentro de un sistema. Yo creo que lo más complejo que yo he tenido que pasar es la parte de organizarme. Porque cuando sales de un sistema que tienes un horario, tienes como unas horas de productividad, te desarrolla esto la organización. Ya tienes unas metas claras, ya sabes que es un descriptivo de cada. Te dicen qué hacer por último. Claro. Y desarrollas esto. Pero claro, el rato que haces emprendimiento te enfrentas a otras habilidades que no tienes. Por ejemplo, organizar. Entonces, claro, uno dice, puedes hacer teletrabajo todo el día, puedes hacer toda la semana, puedes hacer lo que tú quieras, sí. Pero ¿cómo lo organizas? O sea, el gran reto que yo he tenido es la disciplina, el orden, tener claras las metas. Creo que ese es uno de los más grandes retos que tienes cuando haces emprendimiento, es ordenarte a ti mismo, organizarte, hacer hábitos. Creo que eso es lo más complejo. Y en esta línea, ¿qué le recomendarías a algún gestor de talento humano que quiera buscar eso? Porque a veces todos buscamos no tener jefe, que es lo que parece chévere y eso, pero al momento de empezamos a encontrar un montón de cosas que necesitamos para lograr eso. ¿En dónde les recomendarías que se enfoquen nuestros queridos videntes? Bueno, las personas que ven este canal, yo les diría que realmente es algo súper bonito hacer una organización, una idea, un emprendimiento. Si les gusta el área de talento humano, creo que es bien interesante vivirlo. Hay que desarrollar nuevas habilidades, nuevas destrezas, sí, pero en cambio ustedes pueden crear nuevas soluciones. Es decir, los mismos problemas que ustedes tienen hoy en su trabajo, puede ser que sea una gran oportunidad para que ustedes generen unas soluciones que el momento el mercado no tenga. Creo que ahí pueden ir por todo este tema de agilidad, por todos estos temas de innovación de talento humano, y hay muchos servicios todavía que no están dados, que no hay en nuestro país, y puede ser tal vez porque nuestro perfil de talento humano no necesariamente cruza con el de emprendimiento, o al menos nosotros no lo hemos querido ver así. Así que yo más bien a motivarles a todas las personas que puedan hacer emprendimientos en talento humano, decirles que es algo muy interesante y sin duda hay muchos clientes que quieren encontrar las soluciones que ustedes tienen. Gracias, George. Así que ya saben, quieren emprender, pues el que quiera hacerse celeste que le cueste, y hay que aprender más cosas. Todo el tiempo estamos aprendiendo para poder solucionar alguna necesidad que tenga el mercado. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Parte de los espacios que nosotros tenemos es el saber reconocer qué estamos haciendo en la organización. Y para eso pues vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con lo nuestro, con la cultura laboral. ¿Cómo es tu organización desde dentro? Es diferente las personas cuando no están en la empresa que cuando están ahí. Vamos a dar en esta parte qué es lo que nos dice Jorge, porque de ahí se desprenden muchas de las acciones que podemos hacer para mejorar nuestra compañía y al mismo tiempo mejorar nuestro país, nuestra razón de ser, nuestro ADN ecuatoriano, que tiene muchas cosas buenas, pero también hay cosas que tenemos que mejorar. Vamos a ver esta siguiente parte. Bueno, George, cuéntanos, ¿qué nomás hace Presto? ¿A qué se dedican y qué has visto en el mercado? O sea, ¿por qué hablas de clima, de cultura? He visto las 3Cs. ¿Qué nomás haces? Cuenta. Te cuento que la principal línea de nuestro trabajo es el tema de cultura laboral.
Dentro de cultura laboral se desprende una parte que es clima, y ahí lo que nos piden mucho son diagnósticos. Entonces hacemos diagnósticos de clima, de riesgo, de bienestar, todo lo que busque tener un KPI, un indicador, lo hacemos en esta fase de diagnósticos. Tenemos una siguiente fase que es la de formación, así que hacemos formación para líderes, formación, todo lo que es capacitación, con un enfoque desde el tema cultural. Y se interviene, que diagnosticas, luego lo intervienes. Sí, y hacemos desde charlas, talleres, facilitaciones, team building, diferentes formatos de capacitación. Siempre lo buscamos hacer de una manera innovadora, ágil, disruptiva. Buscamos que la gente aprenda bastante de una manera diferente, que a la vez se divierta también. Yo escuché o leí el otro día que, claro, las culturas empresariales son reflejo de las culturas, llamémoslo así, locales, ya sea de la ciudad o el país donde vives. ¿Cómo tú describirías nuestra cultura a nivel del medio? Porque tú trabajas muchísimo en midiendo cultura en algunas empresas. Excelente. Mira, el concepto de cultura es inherente a las personas, es decir, a donde vayamos las personas y nos juntemos vamos a formar una cultura. Así que más allá de que sea un término organizacional que le hemos dado en los últimos años, realmente la palabra cultura es inherente a las personas. Así que tenemos una cultura latinoamericana, tenemos una cultura ecuatoriana, una cultura por provincia, una cultura por ciudad. Y obviamente tienes que considerar esto para analizar la cultura empresarial, porque al final te desarrollas con las personas de esa localidad. Así es. Así que es bien interesante más bien entender la cultura ecuatoriana. Tenemos ahí varios aspectos culturales, unos positivos y otros negativos, unos que afectan bien a los indicadores de las organizaciones y otros que no. Y lo más importante que hemos notado es que esta sociedad es la que genera líderes y estos son los que determinan la cultura de la organización. Así que cuando revisas creencias, principios de estos líderes te puedes dar cuenta que la cultura ecuatoriana que las formó es la que está determinando la cultura que quiere dentro de la organización. Así que es muy interesante hacer el análisis desde lo general e ir viendo a lo más particular. Por ejemplo, hablamos mucho de viveza criolla en el medio, ¿no? ¿Se ve lo mismo en las empresas? ¿Cómo mides eso? ¿Cómo medirías la cultura en el país, por ejemplo? Claro, mira, dentro de la cultura hay una parte que es la cultura ética, que ahora le llamamos el compliance. Y si tú ves, esta cultura ética tiene varias aristas, pero una son los valores y los principios. Y ahí justo lo que tú dices, o sea, sí es importante que nos empecemos a revisar como ecuatorianos. Como ecuatorianos tendremos muchísimas virtudes, tendremos muchas destrezas, habilidades, creencias, muchas muy buenas. Pero también hay otras que están ancladas, como la que tú nombras, ponte la viveza criolla, tratar de sorprenderle al otro. Eso hace que no hagamos negocios sostenibles los ecuatorianos, o que muchas veces esta forma de ganar sin el mayor esfuerzo nos juega en contra, porque terminamos siendo no confiables en el concepto de la sostenibilidad. La ley del mínimo esfuerzo. Entonces, hacemos cosas como que queremos sorprender a las personas, no somos éticos, cogemos cosas. Todos estos factores como el robo, el hurto, la falsificación, que podrían estar dados, no en todos los ecuatorianos, sino como una tendencia que deberíamos disminuir. Ahora, si tú ves, también hay valores muy ricos en los ecuatorianos, que también la dedicación al trabajo, la preocupación por el otro, la empatía, también son valores muy interesantes. Entonces creo que hay que tomarlos todos para poderlos ir analizando en una organización, en una empresa, y ver cuáles son los que te sirven para desarrollarlos y cuáles son los que no te sirven para quitarlos. Para quitarlos. Ahora, claro, porque es todo lo que tienes en la empresa y cuando lo mides, nos hablabas tú del proceso de formación o de intervención. ¿Qué haces con todo esto? O sea, ya tengo un montón de gente que tiene sus particularidades y en la parte de cultura ética veo que no está bien. ¿Qué les recomendarías hacer a nuestros gestores de talento humano, a los gerentes o a la gente que nos está viendo? ¿Qué hacen? ¿Les votamos? No creo. A mí me gusta una frase muy interesante que dice que invertir en capacitar a las personas tiene un alto riesgo porque se pueden ir. Y yo muchas veces les sé decir, usted tiene un riesgo, sí, pero lo más riesgoso si no los capacita es que se quede, porque está teniendo personas que no las está capacitando. A mí me parece súper interesante que usted haga con guía de David, por ejemplo, un plan
en el que pueda definir qué conocimientos y qué habilidades les faltan a las personas. A los conocimientos les llamamos capacitación y al desarrollo de habilidades, formación. Así que va a ser muy interesante que usted pueda tener esta estructura súper clara y que pueda irlo desarrollando a través de un plan anual, pero sí es indispensable para una organización. Ampliar los conocimientos y desarrollar las habilidades de las personas. Qué interesante. Y en términos de cultura, bueno, yo también le sigo a un influencer que dice mucho esta frase que es de Nelson Mandela, que dice, no tenemos la culpa de haber nacido en un país pobre y corrupto, pero sí vamos a tener la culpa si morimos y dejamos de ese país pobre y corrupto. Entonces creo que haciendo los procesos de formación, los procesos de capacitación, el identificarnos, el diagnosticar, porque primero vas al médico y te diagnosticas, de, claro, ya estoy así, ahora qué hago. Entonces, y si no hago nada, pues también estoy entrando en esa curva. Finalmente nosotros en este medio tenemos que saber cómo vamos innovando, cómo vamos mejorando las cosas, cómo somos mejores y cómo continuamente nos vamos adaptando a lo que nos exige el mercado. Así que en este segmento, en esta parte de la entrevista, yo con Jorge converso qué es lo que vemos que hay de nuevo en la parte de talento humano, qué estamos viendo que va apareciendo, qué es lo que está pasando con las nuevas tendencias. Así que acompáñame en esta parte. Quisiera que me cuentes cómo nosotros podemos innovar en esta parte de talento humano, porque hoy por hoy están temas de tendencia, plataformas digitales, inteligencia artificial, metodologías ágiles. ¿Qué es lo que ves tú en el medio? ¿Qué se viene? ¿Qué ves que se viene? Excelente. Te cuento que yo veo varias cosas ahí en la innovación. Primero, desde las personas de talento humano, es decir, cuestionarnos a nosotros mismos qué tan innovadores estamos siendo. Porque si nosotros somos un actor importante en la innovación, ¿cómo veo yo la innovación? ¿Qué herramientas, qué habilidades, qué destrezas tengo yo como operador de la innovación? Creo que ese es un tema súper grande y tú que manejas formación, conocimiento, herramientas, creo que hay que desarrollar el conocimiento en herramientas, metodologías nuevas y en abrir también nuestra mente hacia la innovación. Así que yo te diría que ahí hay un gran mundo, primero desde nosotros siendo actores de la innovación. Creo que hay otro gran mundo que son las empresas haciendo innovación. Te cuento que en los diagnósticos que hacemos de cultura, el 80% de las empresas que hacen el diagnóstico salen en una cultura jerarquizada, es decir, que respetan mucho la estructura, el proceso, el manual, el procedimiento. Pero es bien curioso porque el mismo número de empresas, del 80%, quieren ser innovadoras. O sea, quieren verse como innovadoras. Entonces, la realidad del país, el 80% de las empresas son jerarquizadas de estructura, de procesos. O sea, me veo muy como en la línea en el canal, pero al tiempo quiero salir de ese canal. Entonces, todos queremos ser innovadores. Y si tú ves, está en el discurso. Creo que el camino entre llegar a ser innovadores y lo que somos, creo que hay que acortar esta brecha, hay que acortar este camino. Y eso creo que es el gran reto de las organizaciones, de las empresas, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a una persona de talento humano para buscar los medios de innovar, ¿no? Porque claro, escuchamos, tenemos cursos, tenemos, hay hasta gratis, pero ¿qué hago para salir de ese cajón? Porque mi empresa no me deja, está muy jerarquizada. Yo estoy tan metido en el día a día que tal vez no veo como esa una opción y digo, no, no, mañana, después. Y es todo lo que típico que dejamos para después y no lo hacemos. ¿Qué podrías recomendarles tú? Si pudiéramos dar un orden, creo que yo lo primero que necesitan es que los líderes de la organización estén en la página de innovación, es decir, que les interese la innovación, que sepan que es invertir, pero para que luego ahorrar recursos, que la innovación siempre va a tener un rédito económico. De hecho, ese es el principio. Tiene que tener un rédito económico o tiene que bajar un costo, si no, no es innovación. Claro. Creo que los líderes tienen que estar en esta página de la innovación primero. Creo que los segundos son los mandos medios. Una vez que la cabeza, que los líderes quieren una empresa de innovación, que están abiertos, es donde empiezan a gestionar. Y muchas veces veo empresas que ya tienen este primer nivel, pero no baja al segundo nivel. Es decir, todavía se mantiene de manera tradicional. Y tú te puedes dar cuenta incluso en las relaciones, en la forma en la que nos relacionamos. Los ecuatorianos también tenemos esta característica muy clasista y de mucho nivel, ¿no? Y de un orden social. Entonces,
las personas muchas veces no le pueden tratar como una comodidad, sea que le trate de tú, de usted, no es sino una forma amigable, confiable, y desde ahí limita el relacionamiento. Claro. Porque la innovación tiene que darse desde un relacionamiento de par para yo poderte decir en qué te equivocas y que tú me digas en qué. Y tal vez esta jerarquía, esta cultura jerarquizada de niveles, no nos permite generan una brecha y no nos permiten realmente relacionarnos para la innovación, porque la innovación es la suma de todos estos comportamientos, metodologías, herramientas. Entonces creo que hay que trabajar mucho en la cultura para aceptar los procesos de innovación, porque el proceso de innovación es que yo critique tu modelo, que tú critiques el mío, que nos enriquezcamos los dos, romper el modelo actual. Y eso muchas veces las culturas jerarquizadas que tienen manual, proceso, manual del manual, no se dan este lujo de reinventarse. Y creo que ahí hay dos miedos, ¿no? El uno es, como tú bien dices, no sé si miedo a la crítica, o sea, oye, no lo estoy haciendo bien y me vas a criticar, me vas a juzgar. Y el otro también creo que es el miedo a lo desconocido, esa resistencia que tienes natural a, oye, esto es algo nuevo, ¿qué va a pasar? Entonces creo que por ahí podemos ir gestionando eso, ¿no? Sí, y tú lo conectas muy bien. O sea, creo que el proceso de innovación tiene una relación directa con el proceso de cambio. Necesariamente, si quiero ir a la innovación, tengo que vivir este proceso de cambio cultural. Y si tú ves el proceso de cambio, no es cambiar el procedimiento, la herramienta, no está ahí, está en el cambio de las personas. En cómo yo veo de manera diferente mi organización, donde voy rompiendo esta parte jerarquizada. Si tú ves, todavía tenemos organizaciones que tienen diferencias de jerarquía, ¿no? En el trato. Se tratan por los títulos, eso te demuestra más una relación no fácil de fluir. Marcas una distancia, no marcas un límite. O sea, sí. Para usted, el señor doctor. Y dentro de las culturas, si tú ves, hay algo bien interesante que es la simbología. Entonces, si tú ves un gerente con un gran escritorio, muebles de cuero, y cuando bajas a la oficina de atención al cliente no están los mismos muebles, y ya te estás dando cuenta que hay una cultura jerarquizada. Y esto hace distancia entre las personas. Cuando las oficinas más lujosas o de mayor jerarquía están en un piso mayor y con mayores comodidades, ahí vas viendo la simbología. Yo recuerdo en una empresa que justo al piso o al edificio ejecutivo le decían el Olimpo. Entonces, claro, tradicionalmente la gente ya marca, sin querer, una brecha. Entonces ya es como que van a llegar al sitio o sea, donde están los dioses. Entonces, es que es eso, el Olimpo es eso. Entonces, todos estos factores que están dentro de la cultura es lo que hay que ir atenuando para ir entrando en una cultura de innovación. Porque si tú ves, la cultura de innovación va a demandar, como te decía, un relacionamiento diferente, un apego al error de manera diferente, es decir, sin buscar un culpable, sino, oye, nos equivocamos, que aprendimos de esto. Eso es parte de este proceso de la innovación. Y otra cosa que hemos notado también muchas veces en las organizaciones, pensamos que la innovación es algo natural que tienen todas las personas, pero no lo vemos como un proceso dentro de la empresa. Entonces pensamos que naturalmente se va a dar, que va a fluir. Pero esperamos que pase. Pero realmente tiene que ser un proceso. Claro. O sea, la innovación tiene un proceso. Entonces debería tener dentro de mi empresa un responsable. Debería tener una política, una norma, un procedimiento. La misma innovación debería tener un presupuesto para poder ejecutar. Si no hay plata, no hago nada. Debería tener indicadores, es decir, necesito personas que estén involucradas o dadas en este rol de innovación. Claro. Y ahí empiezo a generar una estructura que acompañe a esa declaración, digamos. Porque claro, primero viene la declaración. Desde este año, transformación digital. Viene la declarada por los jefes. De ahí empiezo a armar políticas, procedimientos y, como tú dices, indicadores. Al menos una meta me tienen que presentar en innovación o van a innovar algo de acá. Entonces, casi como que los obligamos. Qué interesante, oye. Tengo, dentro de esto de la innovación, yo escucho mucho en el área de talento humano que tengo que automatizar, tengo que generar inteligencia artificial, pero sin deshumanizar. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, para mí el tema de la inteligencia artificial
más bien fortalece las características del ser humano. La inteligencia artificial es obvio que los trabajos operativos los va a ir asumiendo, pero hay ciertas características del ser humano que son indiscutibles. Por ejemplo, el tener criterio, el juzgar. Esto de la criticidad humana es algo que solo los humanos podemos realizar. Las emociones. Así que desarrollar esto va a ser súper interesante. Lo segundo es lo que tú dices, y funciones emocionales. Si tú ves el trabajo social, el médico, el psicólogo, talento humano, tiene un rol afectivo emocional y eso no vas a poder cruzarlo. Y otro gran factor es la interrelación, es decir, los seres humanos por naturaleza buscamos interrelacionar. Esta interrelación se da dentro de las empresas. Así que, ¿cómo se relacionan las personas? Esos son los nuevos mundos. Así que lo que tú acabas de decir, las emociones, el relacionamiento entre las personas, todos estos son aspectos que nunca van a ser ocupados por la inteligencia artificial, que más bien es una gran oportunidad en nosotros para poder crear servicios, productos o subsistemas de talento humano, como los queramos ver, para las organizaciones, porque esto cada vez va a ser más necesario. Claro. Estamos solo en el inicio, ¿no? Yo ya estaba leyendo algunos estudios. Desde pandemia se aceleró el proceso y aparte de eso, en los siguientes años va a evolucionar tanto que, o sea, o te metes en la ola o te quedas nomás. Entonces, bueno, invito también a la gente que se vaya sumando más a estas nuevas tendencias que no son modas pasajeras, sino más bien vinieron para quedarse y hoy por hoy estamos recién empezando a ver la superficie del iceberg y poco a poco vamos a ir profundizando un poco más. ¿Qué les recomendarías respecto a tendencias en clima organizacional o clima laboral o cultura organizacional y tecnologías o metodologías ágiles? ¿Qué has visto tú? ¿Qué crees que se viene? Veo cada vez más herramientas muy interesantes, por ejemplo, la inteligencia artificial, tener un asistente de talento humano que conteste las cosas que no van a cambiar, como las políticas, los procesos, los procedimientos. Puedes tener un bot a través de un WhatsApp para que tú dejes de contestar las preguntas frecuentes sobre las vacaciones, sobre la normativa, que te quitan bastante tiempo. Y sobre todo no vas a poder estar conectado sábado y domingo. Así que la inteligencia artificial creo que hace una gran función de que en las horas que queremos que sean respetadas, fuera de esas horas, pues un chatbot te esté ayudando a resolver problemas de alguien en un sábado, en un domingo, cómo toma las vacaciones, cómo es el proceso de maternidad, etc. Y creo que podemos tener una mejor calidad del servicio a través de la inteligencia artificial. En temas de clima laboral, veo que el tema de identificación facial está ayudando muchísimo a identificar en el lugar de trabajo cómo está tu estado emocional, porque si tú ves la fisonomía te permite saber si estás alegre o si estás triste. La lectura biométrica se llama, ¿no? La lectura biométrica podría ayudar muchísimo a no esperar a que contestes una encuesta de clima, sino a realmente saber cuál es tu estado emocional frente al trabajo. Creo que ese tipo de cosas van ayudando muchísimo al tema de generar una cultura de innovación, de generar cambio en las organizaciones. Así que creo que la inteligencia artificial usada en el área de gestión de talento humano va a ser y es cada vez más rica, ¿no? Chévere. Bueno, queremos agradecerles por estar en nuestro espacio, en este espacio. Gracias a Jorge por su tiempo, porque nos ha podido dar un montón de información que seguramente es valiosa para ti. Para mí, muchas gracias también por este espacio, George. Y pues nos veremos en una siguiente entrega. Muchas gracias, David.